mi nombre es Andrés Flores, soy profesor del Departamento de Física de la Universidad de los Andes y en este video estaré hablando sobre qué son los vectores y para qué sirven. Comencemos. En física entendemos un vector como un objeto matemático cuya descripción completa requiere de una magnitud, es decir, el tamaño al cual corresponde ese vector, y una dirección hacia donde apunta, respecto a un sistema de referencia. Comencemos con un ejemplo sencillo, un sistema de referencia en dos dimensiones, conformado por un eje X y perpendicular a este, es decir, formando un ángulo recto o de 90 grados, un eje Y. El punto en el cual se intercepta el eje X y el eje Y se conoce como origen y es el punto de referencia para describir la situación física de interés. Por ejemplo, podemos tener un vector A, el cual está apuntando en una dirección determinada y tiene una magnitud. Este vector A entonces apunta en una dirección que está en el sentido positivo de las Y y en el sentido positivo del eje X. Podemos tener otro vector, por ejemplo el vector B, el cual tiene una magnitud diferente. Note que el tamaño del vector B es diferente al tamaño del vector A y se encuentra apuntando en otra dirección. En este ejemplo, el vector B forma un ángulo también de 90 grados con el vector A y básicamente se dicen que estos dos vectores son perpendiculares. Podemos tener otro caso como el vector C, el cual se encuentra en una dirección completamente opuesta a la del vector A. En este caso decimos que el vector C y el vector A son antiparalelos. En el caso, por ejemplo, con este vector D, el cual noten que tiene una magnitud diferente, una magnitud menor a la del vector A, pero apunta exactamente en la misma dirección. En este caso, decimos que estos dos vectores son paralelos. Los vectores nos pueden ayudar a explicar muchas cantidades físicas de interés, por ejemplo, desplazamientos, velocidades, acá vemos nuestro vector, aceleraciones, como la aceleración de la gravedad, y fuerzas que están actuando, por ejemplo, en este caso, en un puente. Podemos hacer un análisis de fuerzas sobre un punto, lo cual expandiremos en un segundo. Ahora bien, matemáticamente podemos expresar, por ejemplo, este vector A, el cual se encuentra definido en dos dimensiones, como la suma de una componente a lo largo del eje X y una componente a lo largo del eje Y. De esta manera, matemáticamente el vector A estará descrito entonces como la suma de la componente en X y la componente a lo largo de Y. Esto es importante porque podemos tener aplicaciones de diferentes tipos de vectores. Por ejemplo, en este caso estamos analizando o deseamos analizar las fuerzas en un punto determinado en este puente. Para ello entonces ubicamos nuestro sistema de referencia y basado como tal en el punto que deseamos analizar todas las fuerzas para determinar, por ejemplo, la carga máxima, ubicamos los diferentes vectores que representan las fuerzas que están actuando sobre ese punto. Bueno, hasta el momento hemos trabajado en dos dimensiones utilizando este plano conformado por este eje X y este eje Y, el cual se encuentra de forma horizontal. Sin embargo, si deseamos ubicar un punto en el espacio, necesitamos de tres coordenadas. Necesitamos tres dimensiones. Gráficamente, esto lo podemos representar tomando este plano XY que está de forma vertical y ubicándolo de manera horizontal. Y el tercer eje, la tercera coordenada, va a encontrarse de forma perpendicular a este plano. A esa coordenada la llamamos eje Z. De esta forma tenemos entonces un plano conformado por el eje X y el eje Y, en el cual, por ejemplo, podemos entender que una persona se puede encontrar, por ejemplo, de pie y esa persona tiene cierta altura a lo largo del eje Z. En términos de vectores, si tenemos el vector E, el cual estamos graficando acá, para poderlo describir de manera completa, entonces necesitaremos las tres coordenadas o las tres componentes. Necesitaremos una componente o coordenada a lo largo de Y, una componente a lo largo de X y una componente a lo largo del eje Z. Matemáticamente, entonces el vector se expresaría como la suma de estas tres componentes. Un ejemplo de
¿Cómo podemos utilizar esto para representar un punto en el espacio? Es si, por ejemplo, tenemos estas tres coordenadas diferentes a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Teniendo esta información podemos ubicar un punto y podemos asociar el vector, por ejemplo, de la posición de ese punto desde el centro de coordenadas hasta la ubicación del punto como tal. Otra manera de representar este punto es a través de esta notación en la cual en paréntesis tenemos tres números y cada número corresponde a cada una de las coordenadas en el orden en el cual la primera es la coordenada X, la segunda es la coordenada Y y la tercera es la coordenada Z. Agradezco su atención y hasta un próximo video.